personas, privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y entre otros, así como miles de atrocidades que cometían en prejuicio de las jovencitas que secuestraban y prostituían, desde despiadadas torturas hasta la muerte por falta de alimento. Aproximadamente en el año de 1962, en una noche de tantas en ese burdel, se propició una balacera entre autoridades y personal del Guadalajara de noche, misma en la que murió el Tepo, hijo de Delfina, propietaria del establecimiento. Llegada la mañana, las autoridades clausuraron el establecimiento, y con este hecho, la huida de Delfina y su personal del lugar. A partir de esos días, ese lugar quedó deshabitado. Y fue en el año de 1970 que mi padre adquirió dicha propiedad. Aunque todos en la familia nos daba miedo en virtud de lo que se rumoraba, le pasaba a las chicas ahí dentro. Basta decir que con el solo hecho de entrar al lugar se sentía un ambiente muy pesado y muy triste. En fin, después de algunos arreglos al inmueble, nos mudamos. Asimismo, un sacerdote del lugar llevó a cabo un ritual de bendición para la propiedad. Aún recuerdo vagamente, pero en mi mente aún veo la cara del sacerdote desencajada, ya que por cada amén, un terrible grito de desesperación se oía. Todos los ahí presentes tratábamos de ignorarlos, pero era imposible. Además, el sonido de arañazos a una puerta como si alguien aún se hallara aprisionado y buscara fervientemente huir. Incluso, mi padre pensó que tal vez alguna de las chicas de las Poquianchis aún se hallaba en algún pasaje secreto encerrada, aunque el sacerdote asistió con un no, y siguió bendiciendo la casa. Claro, hasta donde pudo, ya que al llegar a una determinada habitación en la que en un futuro dormiríamos mi hermana y yo, la puerta se atascó y por más que intentaron, no se pudo abrir. Finalmente, cuando el sacerdote terminó y aconsejó a mi padre no quedarse a vivir en ese lugar, ya que según él estaba muy perturbado y podría ser hasta cierto grado peligroso para nosotros, pero mi padre se negó, ya que había gastado todo su dinero en la compra y remodelación del lugar. Así que, ante la postura de mi padre, no nos quedó otra opción a mi madre, a mi hermana y a mí, más que vivir ahí. Para esto mi hermana tenía la edad de 14 años y ya estaban próximos sus 15 años. Ambas dormíamos en una sola habitación y cama, y no por falta de lugar o muebles, sino más bien por miedo, ya que desde la primera noche los llantos de mujeres, rasguños en puertas y lamentos se hicieron presentes. Claro, esto solo fue el principio de algo aún más terrible, pero a pesar de lo que yo creo, advertencias de las almas en pena, mi padre decidió no hacer nada, solo ignorar y no más que eso. Fue entonces una mañana del martes 6 de agosto de 1970, una fecha que jamás olvidaré, en la cual, apenas con los primeros rayos del sol que iluminaban nuestra habitación, desperté abruptamente a razón de los gritos de mi hermana, quien parecía estar bajo las garras de los sueños, ya que gritaba desesperada, pero no despertaba. Quizá una terrible pesadilla la abrumaba, por lo que la sacudí tanto hasta que se despertó. De inmediato le pregunté, ¿qué tienes? Mi hermana me respondió, aún sin habla, solo apuntando hacia un juguetero ubicado al fondo de la habitación. Al mirar hacia ese punto, me di cuenta de algo escalofriante. Ahí, sin hacer nada, como si nos mirara, estaba una muñeca típica de unos 15 años. Cabellos dorados, vestido guinda, ojos azules penetrantes, los cuales no parecían ser de un juguete, sino más bien de un humano encarcelado en esa muñeca. Mi hermana apenas el habla recuperaba. Y exasperada me dijo, ella, señalando a la muñeca, ella es quien me quería matar. Desconcentrada le miré y le dije en tono bromista, estás loca, eso no es posible. Pero una vez más mi hermana me dijo, no te miento, es cierto lo que te estoy diciendo, mira mis brazos. Ella me arañó. Mi hermana levantó la manga de su camisón
el cual me percaté se hallaba con manchas de sangre, y al mirar sus brazos logré ver los rasguños muy pequeños, como si fueran el producto de las pequeñas manos de aquella muñeca que en ese instante parecía reír. Además, jamás en nuestra casa había habido una muñeca de esas características. Me era un misterio el provenir de esa extraña muñeca. Asustada, me acerqué a la muñeca mientras mi hermana a lo lejos lloraba. Al tomarla y mirarle las manos me di cuenta que sus pequeñas uñas estaban cubiertas de sangre. No podía creer lo que veía. A pesar de que no conocía muy bien lo que mi hermana había experimentado, por lo menos su dicho sobre los rasguños parecía ser cierto. Entonces, cuando apenas volteé a ver a mi hermana, sentí como los pequeños dedos de la muñeca se cerraron apretando con una tremenda fuerza mi mano. No quise ni traté de mirar nuevamente a la muñeca. Solo sin pensarlo dos veces, salí corriendo, agitando mi mano, ya que la muñeca no me soltaba, hasta que al fin logré arrojarla sin ver dónde había caído. Asimismo, y detrás de mí, mi hermana me siguió en mi escape. Ambas, totalmente desconcertadas y asustadas, fuimos hasta donde se hallaba el cuarto de nuestros padres. Cuando entré al cuarto, el llanto ahogaba mi habla. Mi madre me abrazaba y me decía: cálmate, hija, ¿qué tienes? Cálmate. Mientras mi padre intentaba tranquilizar a mis hermanas. Después de varios minutos logré tranquilizarme para así poder hablar. Brevemente le conté a mis padres lo que había sucedido. Mi madre preguntó a mi padre respecto de la muñeca. ¿Tú compraste esa muñeca que las chicas dicen? Mi padre, con el rostro pálido, respondió: no, aún falta mucho para los 15 años de nuestra hija. Después dijo: hija, ¿segura que no fue solo un sueño? Algo molesta le dije: no mentimos. Si quieren, vamos a la habitación para que vean que no mentimos. Y así los cuatro nos dirigimos hasta llegar a la habitación. Primero entré yo y enseguida mi padre. Cuando entré me llevé una gran sorpresa. Me dijo mi padre: ¿y bien? ¿Dónde está la dichosa muñeca? Y con la voz trabada le respondí: ahí. La muñeca se hallaba postrada en el juguetero, a pesar de que yo la había arrojado con gran fuerza cuando ésta me sujetaba. Mi padre, al verla, quedó perplejo y solo pudo decir: ¿de dónde salió eso? Mi madre rápido intervino diciendo: te dije que esta casa está maldita. ¿Quién sabe qué tanto sufrimiento y muerte se haya vivido aquí? Vayamos a que nos quedemos. Mira, algo que está aquí ya hirió a nuestra hija. Después, ¿qué vendrá? Mi padre, desconcertado, no dijo nada y solo con un andar lento se acercó hasta donde la muñeca estaba. La tomó y nuevamente repitió: ¿de dónde diablo salió esto? Y de pronto, enfurecido, tomó la muñeca de un brazo y la arrojó con todas sus fuerzas a la pared. Enseguida nos miró y nos dijo: aquí no pasa nada, solo fue un sueño suyo. Y de pronto mi madre dio un espantoso grito y dijo: miren. Todos volteamos hacia donde la muñeca, y justamente donde había impactado contra la pared había una enorme mancha de sangre, y el lugar en que se encontraba tirada la muñeca, cubierto por un charco de sangre, se hallaba. Todos queríamos salir corriendo, pero mi padre, en su afán de demostrar que todo estaba bien, nuevamente se acercó a la muñeca, y apenas cuando iba a tomar la muñeca, parecía que empezó a llorar. Era un llanto como de una niña, pero muy escalofriante. Mi padre se quedó perplejo y se detuvo. En eso, un grito como de enfado salió de una de las habitaciones. Y así, ante la mirada de todos, la muñeca desapareció como si solo hubiese sido un reflejo producto de la mente. Aunque ahí en ese lugar aún queda la sangre, tanto en la pared como en el suelo. Los gritos cesaron en la casa. Mi padre dijo a mi madre: vámonos de aquí, tomen solo lo necesario. Todos salimos de la casa y nos dirigimos a la casa de mi abuela paterna. Al llegar, mi padre pidió a mi madre se quedase ahí con mi hermana, en tanto yo y él íbamos a otro lugar. De inmediato fuimos, mi padre y yo, hasta la iglesia de la comunidad. Una vez ahí, mi padre pidió entrevistarse con el sacerdote. Este no tardó mucho en atender a mi padre. Pronto llegó hasta el lugar donde estábamos y le cuestionó a mi papá sobre el motivo de nuestra visita. Creo que algo ya sospechaba él. Mi padre le narró lo acontecido hasta el momento,
pero el padre no parecía estar muy impresionado. Solo dijo: yo no sé cuál sea tu duda. Yo ya te había advertido que ese lugar estaba muy perturbado. Y mi padre dijo: ¿pero acaso no hay nada que se pueda hacer? El sacerdote solo dijo: lo siento, por lo menos a mi alcance no hay nada que conozca que te pueda ayudar, ya que ese lugar no solo está habitado de almas en pena, sino también de demonios. Y te sugiero, tratas de vender esa propiedad. No hay más que hacer, hijo. Desolado ante la afirmación del sacerdote, mi padre solo se retiró del lugar, sin dirigirme jamás la palabra. Se veía muy triste. Al llegar hasta donde se hallaba mi madre, mi padre decidió no vender la propiedad. Solo nos alojamos algunos días en casa de la abuela hasta que se calmasen las cosas en nuestro hogar. Nadie estuvo de acuerdo con aquella decisión de mi padre, ya que no creíamos que con solo dejar el lugar algunos días, los demonios y almas que la habitaban se irían. Mi madre en varias ocasiones insistió a mi padre en buscar la ayuda de clarividentes, pero el arraigado de mi padre a las tradiciones católicas jamás aceptaría tal sacrilegio. Lo más que podía hacer era orar y pedir el auxilio de la Santísima Trinidad. Los días transcurrieron, para ser exacta 9 días, después de los cuales al fin mi padre decidió era tiempo de regresar a nuestro hogar. Antes me pidió que lo acompañara hasta la casa para ver todo lo que se hallara en orden. Recuerdo que serían como las 3 de la tarde cuando caminábamos hacia mi hogar. Al llegar, mi padre abrió el barandal. Entramos y abrimos la puerta. Algo perturbador se encontraba ahí, en una silla que jamás habíamos puesto en ese lugar. Estaba sentada la muñeca, la cual parecía mirarnos con odio. Mi padre quedó perplejo ante la situación. Yo entré y no sé de dónde tomé el valor y tomé esa extraña muñeca y la arrojé al patio. En ese instante, una fuerte corriente de viento entró a la casa y comenzó a azotar puertas y ventanas y a tirar todo. Vasos, platos y vidrios se escuchaban que se rompían. Al parecer mi acción de aventar aquella cosa a alguien le había molestado profundamente. Ambos no pasábamos más adentro de la casa por el miedo. Después de unos 15 minutos en los cuales jamás paró el viento, yo me adentré más a la casa. En ese momento, un ser de las sombras de una habitación inesperadamente aventó un Cristo, mismo que golpeó en la ceja de mi padre, causándole una gran herida que le provocó un profuso sangrado. Enseguida risas por toda la casa se hicieron presentes. Mi padre se veía muy desesperado y enfadado. Él no tenía miedo por lo que vi en sus ojos. Él solo estaba lleno de rencor y sin dar aviso de nada, tomó unos cerillos y algo de tinder que había sobrado de la remodelación de la casa y se dirigió hasta el patio donde se hallaba la muñeca. De inmediato, la roció de tinder y sin pensarlo le prendió fuego, diciéndole: arde, maldito ser. En ese instante, las llamas cubrieron a la muñeca y algo escalofriante sucedió. La muñeca comenzó a gritar de dolor. Eran gritos realmente perturbadores y no dejaba de gritar. Mi padre tomó su revólver y comenzó a disparar a la muñeca una y otra vez, pero esta no se callaba. Además, las llamas que le quemaban eran comunes, ya que eran llamas de un color azul cielo y un poco de flamas amarillas que se alzaban casi los 3 metros de altura y las cuales, a pesar del fuerte viento, ni se movían. Lo increíble es que a pesar de lo fuerte que eran los gritos de la muñeca, ningún vecino los escuchó, como si solo nosotros pudiéramos captar esos terroríficos gritos. Cuando ya casi estaba totalmente calcinada aquella muñeca, sus gritos cesaron, el viento dejó de soplar, las puertas y ventanas dejaron de azotarse, las risas, voces y murmullos terminaron, y una inmensa nube gris cubrió nuestra casa y comenzó a llover las gotas de agua. Pronto apagaron los restos de la muñeca de porcelana aún en llamas. En ese momento, mi padre suspiró en señal de alivio. Yo aún no me sentía tranquila. Ya perfectamente podía sentir cómo era observada desde la ventana de mi habitación. Claro, no quise comentarle eso a mi padre, ya que él se hallaba muy tranquilo. Y así, con la tierra floja, enterró los restos de esa muñeca. Y ya serían las 6 de la tarde cuando ambos empezamos a limpiar el desorden causado por las fuertes e inexplicables ráfagas de viento dentro de la casa.
Después de casi 3 horas logramos limpiar la casa, aunque todos los vidrios, platos, vasos y demás cosas de vidrio estaban rotas. Mi padre en voz alta practicaba posibles explicaciones para mi madre, pero al parecer ninguna lo convenció. Yo le dije, pues digámosle la verdad sobre lo que nos ocurrió. Mi padre pronto me respondió, ¿estás loca? Como siquiera se te ocurre pensar eso. De por sí, con eso tu madre jamás regresaría a esta casa. Le diré que unos vagos causaron los destrozos y ya, y ni pienses en contarle a nadie lo que hoy vimos. Yo simplemente asistí moviendo la cabeza como siempre. Esa noche aún permanecimos en la casa de la abuela, y fue hasta el siguiente día que regresamos a nuestro hogar, el cual nos dio una cálida bienvenida, ya que ahí en adelante dejaron de suceder fenómenos paranormales en nuestra vida y en nuestra vivienda. En algunas pláticas con mi padre, concluíamos que el hecho de haber quemado a la muñeca fue lo que nos libró de nuestros pesares. Bueno, hasta ese momento eso creíamos. Los meses pasaron, se llegaba al fin los 15 años de mi hermana. La familia más tranquila, ya todo había preparado para la celebración que se llevaría a cabo ese fin de semana. Pero esa noche de lunes 26 de noviembre, el destino nos preparaba una terrible velada. Apenas serían las 3 de la mañana cuando dormía boca abajo en mi cama. Mi brazo derecho colgaba por la orilla de la cama cuando de pronto un extraño ruido que provenía de debajo de la cama me despertó. Solo abrí los ojos, miré a mi hermana a mi lado y de pronto el ruido debajo de la cama se hizo más intenso. De improviso algo tomó mi brazo derecho y lo jaló. Pude sentir una textura viscosa y de inmediato recogí mi brazo y abracé fuertemente a mi hermana. Ella de pronto despertó y apenas me preguntaba quién es, cuando comenzamos a escuchar que algo arañaba las ventanas y puerta de la habitación, y enseguida un lamento tétrico invadió la habitación. Ambas estábamos petrificadas. Solo nos podíamos abrazar fuertemente, ni siquiera podíamos gritar. Lo que hicimos fue taparnos con la cobija y esperar que los espíritus se calmaran, pero en eso sentimos como una extraña fuerza nos trataba de quitar la cobija, la cual era jalada desde abajo de la cama. Ambas no podíamos con esa fuerza que finalmente terminó por arrebatarnos la cobija. Quedamos descubiertas a merced de los entes de las sombras, y así, de debajo de la cama salió un ente con forma de mujer, cabellos negros, complexión delgada, estatura media y con terribles quemaduras por todo el cuerpo. Escuchábamos sus lamentos mientras se nos acercaba, y fue cuando yo me desmayé, pero mi hermana aún permaneció consciente. Tiempo después me contó que enseguida de que yo me desmayé, ese ente se le posó frente a su rostro. Su impresión fue inesperada al ver eso que algún tiempo fue una persona, ahora totalmente desfigurada a causa de las quemaduras. Mi hermana se tranquilizó y calmada y serena, tratando de hacer a un lado la apariencia de aquel ser, preguntó: ¿quién eres? ¿Qué necesitas? Después de eso desapareció ese ser sin decir cosa alguna o reaccionar de forma alguna. Y enseguida de que desapareció, mi hermana reaccionó pegando un tremendo grito que despertó a nuestros padres, quienes al llegar a nuestra recámara se percataron de mi condición y de inmediato me reanimaron. En cuanto recobré la conciencia, le dije a mi padre que sería mejor irnos, pero apenas dije eso y mi hermana me dijo: la verdad creo que solo se trata de un alma penando y solo necesita ayuda. En eso mi hermana gritó: si necesitas ayuda, represéntate. De pronto y frente a nuestros ojos, la luz del patio se prendió y comenzó a parpadear. Todos sigilosos nos dirigimos hacia el patio. Cuando llegamos ahí, qué tremendo susto nos llevamos mi padre y yo, al ver a la muñeca que hace un tiempo habíamos quemado y enterrado, ahora en perfectas condiciones y colocada justamente donde mi padre la había enterrado. No pudimos resistir más el miedo. Estábamos invadidos de terror. Era demasiado, así que todos salimos de la casa en plena madrugada y nos fuimos a la casa de la abuela. Pero en eso, mi madre tomó otro rumbo. Se fue a la casa de un famoso curandero de la zona, a pesar de los gritos de mi padre. Mi madre junto conmigo llegamos a este lugar, serían las 5 de la mañana cuando llegamos a la puerta. Sin demorar mucho fuimos atendidos por una persona, la cual le explicamos nuestro motivo para ver al curandero. Y este hombre pronto accedió y nos llevó hasta donde se hallaba.
Una vez ahí, yo le narré todo lo que nos venía sucediendo desde el día que pisamos por primera vez esa casa. El hombre nos dijo que sería necesario llevar un ritual de liberación en el lugar, solo necesitaba que lo lleváramos a la casa y que nadie se quedara más que él con la gente que le ayudaba. A pesar de esto, yo le insistí para que me permitiera estar presente cuando se realizara el ritual de liberación. El hombre de buena gana aceptó. Ya en la casa, el curandero, armado con piedra, lumbre, ramas de pirul, agua bendita, velas, unas cientos de oraciones, comenzó el ritual de liberación. Habitación por habitación la casa fue liberada. En el transcurso de este ritual, en varias ocasiones objetos eran lanzados en contra del curandero y sus ayudantes, quienes se llevaron algunos golpes. Finalmente, llegamos hasta el patio. Ahí el curandero se detuvo y dijo: aquí hay algo muy fuerte. Y dijo: escarben aquí. Sus ayudantes comenzaron a escarbar y al poco de 1 metro de profundidad se toparon con algo terrible. 2 osamentas de humanos se hallaban ahí. Una, aún con un vestido blanco, la cual se hallaba maltrecho por tanto como debería puesto, sabe cuánto tiempo llevaría ahí enterrado. El curandero dijo: será necesario darles cristiana sepultura. Murieron de una forma terrible, por eso llevan ya tanto tiempo penando. Ya era de mañana y uno de los ayudantes del curandero fue a notificarle a las autoridades de la localidad el hallazgo de los cuerpos. Las autoridades, en cuanto llegaron, se dieron cuenta que se trataba de 2 víctimas más de las hermanas González Valenzuela, mejormente conocidas como las Poquianchis, que para ese entonces ya habían sido capturadas por las autoridades, y justamente en esos días se llevaba a cabo su proceso penal, por el cual les serían agregados 2 homicidios más a la gran lista de atrocidades cometidas por estas mujeres. Posteriormente, el día miércoles 28 de noviembre de 1970, ambas osamentas se les dio cristiana sepultura. Y el día sábado 1 de diciembre de 1970 se llevó a cabo la celebración de los 15 años de mi hermana. Aún en la misa algo extraño aconteció, ya que una extraña jovencita de unos 15 años aproximadamente, de vestido blanco, hermosos ojos azules y largo cabello negro, se acercó con mi hermana, la felicitó y le dijo gracias. Y después, entre la muchedumbre, la extraña joven se perdió. Semanas más adelante, se nos citó a declarar dentro del procedimiento penal llevado a cabo en contra de las Poquianchis, y ahí el juez nos mostró fotografías de cómo habían sido en vida las 2 osamentas halladas en nuestro patio. Una de ellas era increíblemente hermosa y coincidía con la jovencita que se había hecho presente en los 15 años de mi hermana y que nadie conocía. Asimismo se nos dijo que esa pobre chica apenas iba a cumplir sus 15 años y que era residente de Ocotlán, Jalisco, de donde había sido secuestrada para trasladarla al Guadalajara de noche, en Lagos de Moreno, lugar en el que se le prostituía. Su muerte, según las declaraciones de otras secuestradas, había sido provocada a causa de una terrible golpiza con una plancha. De la segunda osamenta, sabemos que murió por falta de alimento y que era una chica de 17 años procedente de León, Guanajuato. En el camino de regreso a casa, después de haber hecho nuestras declaraciones, pensábamos que al fin todo estaba bien. Llegamos a las 11 de la noche a la casa y al entrar, una terrible sorpresa nos llevamos. Todas las paredes con letanías pintadas con sangre que decían: largo, largo, largo de aquí. En eso mi padre, enfadado, gritó: jamás me iré de aquí, esta casa es mía. Y enseguida una voz ronca y macabra gritando exclamó: que te vayas de aquí. Y de pronto, un perro enorme, totalmente negro, bajó ladrando corriendo por las escaleras. Al terminar las escaleras se transformó en una serpiente negra que se arrastró hasta donde nosotros estábamos y finalmente se transformó en un cuervo que graznaba de una forma perturbadora. Y fue cuando mi padre se dio cuenta de que esa casa jamás iba a poder ser habitada. Esa noche dormiríamos en casa de mi abuela. Y el otro día mi padre, con un gran esfuerzo, logró adquirir otra casa a la cual nos mudamos. Y desde entonces jamás pudo vender esa casa. A la edad de 83 años finalmente murió mi padre. Mi madre aún vive y mi hermana se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. Yo también me casé y tuve 4 hijos.
Tardé más de 30 años en vender esa casa, la cual fue demolida con muchos problemas, y ahora en su lugar hay una tienda de muebles. Y según me han contado la gente de Por el Rumbo, cuando aún la casa se hallaba en pie, una muñeca de porcelana todos los días estaba asomándose por las ventanas, un día por la ventana de un cuarto, al otro por la de la cocina. Nunca estaba en un lugar fijo. Y ahora la gente que trabaja en la tienda de muebles dice que en ocasiones se escuchan lamentos, gritos de desesperación y hasta haber visto inmóvil a la misteriosa muñeca de porcelana. Pienso yo que debido a todo el sufrimiento, agonía, dolor y muerte vivido en ese lugar, se creó una puerta astral que directamente conduce al infierno, y que esa puerta está representada por esa muñeca de porcelana. ¿Y tú? ¿Algún día has mirado a la tuya y sentido que también te mira? Los recuerdos de aquellas perturbadoras noches aún están presentes en mi mente. Tan es así que a veces me es imposible conciliar el sueño. Vivo atormentado por aquella experiencia, la cual ni al peor de mis enemigos deseo le suceda. De antemano, mi nombre no lo puedo mencionar, así que solo me apodaré Luis. Ahora tengo la edad de 47 años y hace unos 7 años atrás trabajé de vigilante en un hospital de Ciudad Mante, Tamaulipas. Trabajaba en el turno de noche, 4 días de la semana, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Era el año 2002, un día del mes de agosto. Esa noche cubrimos el turno 3 vigilantes. 2 de ellos hacían la ronda por el exterior y el interior del hospital, y a mí me tocaba en la base, que era una habitación donde nos cambiábamos, comíamos, descansábamos de vez en cuando, y desde aquí mi función era el de controlar los pasos de mis otros compañeros a través de los transmisores que cada uno llevábamos, y de esta forma nos organizábamos. Ese día en especial, al iniciar el turno, cuando los 3, Juan, Pedro y yo, nos hallábamos en la base, alistándonos para las labores, Pedro dijo que tenía una extraña sensación como de miedo. No sé por qué, pero todos nos quedamos callados, tal vez porque todos sentíamos ese ambiente de miedo, y así en silencio todos nos dirigimos hacia nuestros lugares designados previamente para cumplir nuestras labores. Ya eran las 2 de la mañana. Pedro, a base. Estoy en el sótano, en el vestuario de enfermería. Está la puerta abierta, no hay luz y creo haber oído unos pasos. Espera, Pedro, mandó a Juan y ambos den un vistazo. No hace falta, llevo mi linterna, solo será un momento. Ok, manténme informado. De acuerdo, Luis, no te preocupes. De pronto, a lo lejos escuchamos unos pasos que se dirigían hacia mí, o sea, hacia la base. Se me hizo muy raro, ya que, por lo regular, solo nos volvimos a reunir hasta que terminaba la primera ronda, pero según mi información, Juan y Pedro aún estaban muy lejos de ahí, así que pensé que se trataba de Pedro, que venía quizá por un café. Eran exactamente las 2:20 de la mañana, y solo para confirmar mi situación, por la radio transmití: Pedro, aquí base, ¿alguna novedad? No respondía. Pedro, aquí base, ¿me escuchas? Seguía sin responder. Base a Juan, Pedro está en la enfermería y lleva 20 minutos sin darme ninguna novedad. Date una vuelta por allí para ver qué es lo que está pasando. Juan contestó: de acuerdo, voy para allá. Al instante, nuevamente comencé a oír los pasos cada vez más fuertes y continuos. Salí y dije: Pedro, ¿eres tú? A lo lejos no se veía nada, pero se seguían escuchando los pasos. Pronto prendí todas las luces y de sorpresa sonó mi radiotransmisor. Ya eran las 2:35 de la mañana. Base, estoy en los vestuarios, pero la puerta está cerrada y no tengo la llave. Tal vez ya se haya resuelto el problema. El problema es que no lo localizo. Sube a la planta 10 y haz la ronda hacia abajo y yo la haré desde abajo hacia arriba. Juan me respondía: de acuerdo.
Serían las 3:05 de la mañana cuando nos encontrábamos en la planta 4, hasta el momento sin rastro del paradero de Pedro. Estábamos muy confundidos, era demasiado raro aquello y comenzamos a bromear. Este hombre seguramente se fue de pinta y se fue al bar, y reímos por un momento. Pero al ver cómo nuestras risas eran ahogadas por la oscuridad y el tamaño del hospital, nos quedamos en silencio y temerosos. Fue entonces que le dije a Juan: voy a pedir las llaves de los vestuarios y echemos un vistazo. Eran las 3:20 de la mañana. Abrimos la puerta, la luz funciona y aparentemente todo está en orden. 3:40 de la mañana. Base a Pedro, ¿dónde estás? Y no contestaba. En ese entonces el miedo invadió. ¿Qué diablos le había pasado a Pedro? No aparecía por ningún lado. Antes de suponer cualquier otra cosa, me limité a pensar que se había ido para tomarse la noche. Ya eran las 4 de la mañana. Base a Juan, ¿sabes algo de Pedro? Juan contestaba: sin novedad, no lo veo por ningún lado. He preguntado al personal si lo han visto y nadie sabe nada. La situación cada vez estaba más fuerte y me estaba preocupando cada vez más. Y no quería encontrarme con el relevo de las 6 de la mañana, con este sin aparecer, y encima tenía que ponerle la cara al jefe. En ese momento pude escuchar un tremendo grito desgarrador. También Juan lo escuchó y por la radio me dijo: ¿qué diablos fue eso? Yo le respondí con la voz quebradiza: no lo sé. Y en eso unas risas infernales interrumpieron nuestra transmisión. Quedé atónito ante tal hecho. Era como si 1.000.000 de risas diabólicas se oyeran a la vez, y de un momento a otro se fueron. Juan y yo no comentamos más sobre este suceso. No quisimos saber más sobre eso. Aún nos preocupa el paradero de Pedro. A las 5:30 de la mañana comenzaron a llegar los del turno de las 6, y les comenté lo de Pedro, pero todo quedó en risas al principio. Pero como responsable, debía informar a la empresa de lo ocurrido, y así lo hice. Hablé con mi jefe y le comuniqué lo sucedido. Me comentó que tomaría cartas en el asunto y que ya se encargaría de él. Llegué a mi casa totalmente alterado y asustado, y en mis oídos aún resonaban esos pasos, las risas y mi última plática con Pedro. Pronto, entre tanto pensamiento y angustia, me quedé dormido. Eran las 3:30 de la tarde. Estaba en lo más profundo del sueño cuando mi esposa me despierta para pasarme una llamada de la empresa. Hemos intentado localizar a Pedro y no lo encontramos por ningún lado. Por su casa dice su mujer que no ha aparecido hoy. Vamos a llamar a la policía para ver si pueden ayudarnos a localizarlo. Yo dije que estaba de acuerdo. La comida ya no me sentó tan bien como otros días. Estaba nervioso por si algo le había sucedido a Pedro, y desaparecer en esas condiciones no es algo muy normal. Ya eran casi las 8:30 de la noche. Apenas me alistaba para el trabajo cuando suena el teléfono y mi mujer contesta nuevamente. Me llamaban desde el hospital. Mi mujer me puso la llamada y se trataba de mi jefe, quien me dijo que entre más pronto llegara al trabajo, mejor, ya que estaba la policía ahí y me querían hacer unas preguntas. Por lo cual pronto salí de mi casa y llegué al trabajo a las 9:15. Vi un par de patrullas. Noto un cosquillón en el estómago. Tal vez, pensé en mí, ya lo han encontrado. De cualquier forma, no quiero pensar en nada, solo quiero que esto acabe. En el lugar se encontraba Juan, a quien también interrogaban. Llegué hasta ese punto y dije: buenas noches, ¿alguna novedad? Mi jefe me respondió: seguimos sin saber nada. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Ahora te van a hacer unas preguntas los policías. Después de un corto interrogatorio, ya que no había mucho que contar a los policías, me dieron un número de teléfono para ponernos en contacto si nos enterábamos de alguna nueva información. Después mi jefe habló para decirme que venía un nuevo compañero para cubrir a Pedro esa noche. De acuerdo, le contesté al jefe. Ya eran las 11:30 de la noche. Todo parece volver a su causa y de nuevo nos encontramos realizando nuestras rondas. Eso sí, parece que Juan y yo, solos, no queremos ir a los sótanos. Eran las 2 de la mañana. Nos encontrábamos en base los tres, tomando un café y comentando todavía lo sucedido, cuando de pronto suena mi transmisor como si alguien intentara comunicarse. De nuevo un chisquido
y esta vez con una voz clara y reconocible. Pedro Abase, todo en orden. En un principio todo era confuso. Era la voz de Pedro contestando como si no hubiera sucedido nada. Base a Pedro, ¿dónde diablos estás? De pronto contesta Pedro. Ya te he dicho que estoy en vestuarios de enfermería y sin novedad. Todos nos volteamos a ver, era inaudito aquello. Pronto, con el temor invadiendo mi cuerpo y mi piel erizada y el ritmo de mi corazón agitado, dije, vayamos a los vestuarios a buscar a Pedro. Todos aceptaron. Llegamos hasta los vestuarios y nos encontramos con la puerta cerrada. Eran las 2:35 de la mañana y a lo lejos, nuevamente un terrible grito sonó por todo el hospital. Sin pensarlo, 2 veces tomé mi radio y dije, base a Pedro, ¿dónde estás ahora? Y Pedro contestaba, sigo en los vestuarios. Ya estuvo bien de bromas, tienes a todos con el Jesús en la boca y buscándote y tú con bromitas, abre la puerta ya. Todo se quedó en silencio. Pedro Abase, ya amigos, basta de bromas. Espera, vi algo. De repente, un gran golpe sonó detrás de la puerta. Es como si la hubieran golpeado con un martillo. La verdad que los nervios estaban empezando a ponerme los pelos de punta y las piernas casi no las podía mantener en pie. Dije a mis compañeros, esperen aquí, voy a pedir las llaves. Me dio un tremendo coraje no tener las llaves de todo el centro hospitalario, pero hay zonas como vestuarios de médicos y enfermería a la cual no tenemos acceso. Por el radio pregunté, ¿aún nada? Juan me respondió, no se ha vuelto a oír nada. Finalmente, llegué con las llaves hasta donde estaba aquella puerta del vestuario de enfermería. La abro con más miedo que ganas. Estaba totalmente oscuro. ¿Dónde está el interruptor? Entrevolteo a ver a mis compañeros. Los dos estaban mirando perplejos hacia el fondo de la habitación. ¿Qué pasa? Vuelvo a mirar hacia la habitación y nada. Espera, una silueta en el fondo sentada en un banco. El cuerpo se me paraliza, las piernas se me quedan clavadas en el suelo y soy incapaz de reaccionar por momentos. No sé cómo, pero encuentro el interruptor, prendo la luz y la silueta desaparece. Mi mente está confusa. No sé si he visto algo realmente o ha sido tan solo una mala jugada de la cabeza por los nervios. Nuevamente volteo hacia mis compañeros y pregunto, ¿qué demonios era eso? Y me di cuenta de que me encontraba solo. Ninguno de mis compañeros se encontraba allí. El pánico me invadió y volví a mirar hacia el fondo de la habitación, ya que comencé a oír pasos. Al mirar, me percaté de algo escalofriante. 2 manos en un charco de sangre tiradas en el suelo se hallaban, y un rastro de sangre terminaba justamente en la pared, en la cual se encontraba pintada con la misma sangre una estrella de 6 picos, y de la pared una silueta de un demonio salió, mismo que con breves pasos se acercaba a mí. No podía reaccionar. Corrí como pude y salí de aquel lugar tan pronto como mis piernas me lo permitieron. Agitado con la mente hecha pedazos, llegué a la base y me encuentro a mis compañeros sentados y desconcertados. Juan, con sus manos temblorosas, apenas podía sostener su taza de café. ¿Qué demonios pasa?, dije yo. ¿Me dejaron solo con eso que estaba ahí? ¿Ustedes qué fue lo que vieron? Juan me responde, no sé. Más que ver, fue esa sensación de angustia, un olor repugnante, ese frío que me recorría toda la columna. ¿Y no viste esa gran sombra y la sangre y eso que estaba en la habitación? Juan me dijo, no quiero recordarlo. Yo lo siento, pero me voy de aquí. Espérate, no me jodas, espera el siguiente turno. Lo siento, ni hablar puedo, y no puedo estar un minuto más aquí. En eso Juan y el nuevo se fueron dejándome solo a merced de lo que fuese que estuviera ahí. Me senté en un rincón de la base, encendí todas las luces y tomé una manta, la sostuve fuertemente cubriendo todo mi cuerpo, y toda la noche no cesaron los pasos y las risas que a lo lejos se escuchaban. Hasta las 5:30 comenzaron a llegar los del nuevo turno. No salí de la base hasta que el sol iluminó totalmente el edificio. Pronto di parte de la marcha de mis compañeros, pero no supe qué poner para explicar lo sucedido, así que solo lo omití y lo guardé en mis recuerdos.
Ese mismo día más tarde, dejé la empresa. De mis compañeros no volví a saber más, y de Pedro solo sé que sigue en paradero desconocido y no se ha vuelto a saber nada más. Desde aquel día, cuentan los que ahora laboran en ese hospital en el turno de la noche, que justamente a las 2 de la mañana, en ocasiones por los radios se escucha: Pedro Abase, aquí en vestuarios no hay novedad. Espera, vi algo.